Les doy la bienvenida. La materia estática, vamos a empezar con centroides. ¿Qué es un centroide? Pues es el centro de masa, centro geométrico de todo cuerpo. Cualquier cosa. Esto, uno mismo, el pizarrón, la casa, entonces es el centro donde todo su peso, en este caso, lo mismo dice se va a concentrar el peso. Tenemos un volumen, todas las personas, una porción de espacio, ocupamos un volumen y todo ese peso me dicen que se va a concentrar en un punto X, se llama punto de aplicación, donde se señala con un vector, debido a que este peso es atraído por el centro de la Tierra por la gravedad. Este es un vector y ese vector exactamente se va a concentrar, así se le llama, punto de aplicación, que viene siendo el centroide. Y por ahí vamos a empezar a usar variables de X con una rayeta superior, X acotada se le llama, Y acotada, y vienen siendo las características de las coordenadas del centro de una figura. Es muy sencillo sacar los centroides de figuras regulares. Regulares es esto, triángulos, cuadrados, rectángulos, círculos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando que de figuras simétricas es muy sencillo, pero para encontrar de repente el valor de un centroide, si les ponemos una figura irregular, vamos a suponer, se me ocurre esta figura, luego me dicen que me emociono, así, y de repente va a tener un círculo ahí, y se les da una figura compuesta, así se le llama esta figura compuesta. Todo lo que estoy rayando existe menos el círculo, está hueco. Visualicen que está el círculo por ahí, pero está hueco. Y me dice, ¿cuál es el centroide de esta figura irregular? Porque es irregular. O bien figura compuesta. ¿Compuesta por qué? Pues por figuras simétricas o figuras regulares. Para empezar a descomponer, así como un rompecabezas, bien interesante, descomponer esta figura irregular en figuras que son conocidas, pues ¿qué hacemos? Observen. Primero vamos a visualizar qué nos conviene más. Hacer una figura grande e irla despedazando, o figuras pequeñas en pequeñas. Entonces, no nos conviene empezar a hacer cuadritos chiquitos ni nada de eso, ¿no? No, nada de eso. Entonces, ¿qué nos conviene? Y siempre, ahorita voy a dar las reglas, pero nada más es una cosa general. Ahorita solamente es cosas generales, como introducción. Toda figura, para que sea más práctico, más rápido, no estemos trabajando con signo negativo las coordenadas, ni X y Y, lo primero que tengo que hacer es mi figura irregular o compuesta, concentrarla en el plano, un plano cartesiano donde va a ir el cuadrante, siempre cuadrante 1. Ese es un requisito para que las coordenadas de X y Y sean positivas. Luego me dice, maestra, pero es que yo quiero esto, se ve feo ahí, lo puedo pasar acá abajo al cuarto cuadrante. Quiere trabajar con signos negativos y positivos, es problema de cada quien. Hay dos caminos, siempre les digo, el más sencillo y el más complejo. Ustedes elijan el tema, el método que quieran, la técnica que quieran. Yo les estoy dando en forma generalizada cómo se resuelve y ustedes ya toman el camino. Al final de cuentas vamos a encontrar la misma solución. Y después que tenga esta figura que voy a hacer, pues vamos a descomponerla de tal manera que sean puros rectángulos, porque ahorita me voy a concentrar en centroide de puras figuras conocidas. Figuras simétricas o regulares, a mí también se le llama así, figuras simétricas, como el rectángulo es una figura simétrica, y también el cuadrado. Vamos a usar las mismas fórmulas. Simétrico, ¿a qué se refiere? Rectángulo, cuadrado, va a ser lo mismo.
Va a estar formado por una base, por una altura, que ni modo usamos letras que viene del inglés. Este es base, también viene en inglés, pero acá se escribe igual, B y H. Y a mí me dicen, si tú tienes una figura simétrica regular, al trazarlas, si la trazamos con papel milimétrico, por supuesto, y bien trazadas, con las coordenadas, si trazamos por aquí diagonales, bueno, ahorita lo voy a hacer así, después usamos regla. Diagonales, de un extremo a otro, son los diagonales. Exactamente el centroide, me dicen, se ubica aquí, en el punto donde te intersecan o cortan esas rectas, esas diagonales. Este sería mi centroide. Pero hay fórmulas, ¿eh? Entonces me dicen que esta figura, me van a decir, maestra, pues ¿cómo? Yo no me conviene a mí hacer figuras aquí de cachito por cachito, no. A veces es bueno trabajar con la figura más grande, o visualice, la figura más grande puede ser, esta la voy a cortar así, hasta aquí. Una figura grande. Todo esto que estoy señalando en partes segmentadas es un rectángulo, ¿eh? Esta figura no es conocida, entonces aquí haríamos dos figuras, dos rectángulos. ¿Qué se tiene que hacer? Se visualiza todo. Aquí hay una figura, rectángulo, cuadrante es una figura, todo. Pero maestra dice que hay muchos huecos, no pasa nada, no pasa nada. Hay ciertas reglas, ciertas características, entonces mi figura 1 ya está. La figura 2, aquí la encuentro. Figura 2, pueden empezar con el triángulo, no pasa nada. Figura 3, para que estamos viendo así nada más, ahorita. Figura 3, esto está hueco, acuérdense. Pero hay que sacarlo porque es una parte hueca. Sí, hay que quitarle esa parte que no tiene área. Y esto, maestra, pues también se sacan. Entonces yo voy a la figura 3, figura 4, figura 5, figura 6, figura 7. Que si yo quiero hacerlo de otra forma, aquí un pedazo, por aquí otro pedazo. Recuerden que aquí no son simetría aquí. Entonces aquí tendrían que hacer un pedacito hasta acá. Y después no sé cómo le van a hacer. Entonces tienen que tener cuidado. Entonces, en el centroide compuesto, ¿qué se tiene que hacer? Visualizar. Y después desarmar en figuras pequeñas. Es todo. Esto lo voy a borrar porque nada más es una cosa general. Cosa general. Y ahorita todavía no usamos las fórmulas de centroides, ¿eh? Entonces, voy a iniciar con las figuras básicas porque primero tienen que saber cómo se obtiene el centroide de cada figura simétrica. Vamos a hacer como unas 2 partes o 3 partes, depende de las dudas, porque este tema sí es un poco complejo. En medida que avanzamos, pues se va haciendo más complejo. A mí me dice, tienes un rectángulo y necesito siempre el área, siempre vamos a buscar área y las coordenadas del centroide de la figura del rectángulo, solo la figura pequeña, la conocida, figuras simétricas dice. El área, pues está muy fácil, dice el área de todo esto, no lo quiero rayar. A mí me dice que viene siendo, pues es la base, que la multiplique, base, por la altura. Y ya conocería todo esto. Ahí está. Quiero conocer las coordenadas así separadas. Siempre vamos a trabajar ahorita separado. Coordenada de X. Pues me dices que exactamente está a la mitad de la base, entonces, así lo hacemos. Base entre 2 o 1/2 de la base. Y la altura, pues es lo mismo, está a la mitad. Y si es un cuadrado, es lo mismo. Cuadrado, rectángulo, son las mismas fórmulas. Rectángulos y cuadrados, vamos a usar las mismas fórmulas. Área, los lados de un cuadrado son lo mismo, así que base por altura, o L por L, lado por lado, lo mismo, entre 2 y entre 2. Entonces, rectángulo ya lo vi. Primero vamos a enseñarnos a calcular figuras simétricas por separados. Como si realmente nada más me dieran una figura, que en la vida práctica no suele suceder así. Y nos vamos con otra figura. No creo que en esta tengan dudas, eso está muy sencillo.
Nos vamos con la figura del triángulo, que es donde por ahí dudan. Y me dicen que, observen, si yo tengo un rectángulo, ahí está, de aquí sale dos triángulos. Y observen, lo importante aquí, que van a ser ángulos, triángulos, rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, existen, voy a borrar eso, existen de los triángulos, vamos a usar el triángulo rectángulo. Primera forma, aquí le pongo que ahora es, le voy a poner inciso aquí entonces, triángulo de triángulos, pero vamos a verlo de triángulos rectángulos. Resulta que vamos a iniciar así. Esta es mi base y este es la altura. Aquí tengo mi triángulo, el ángulo recto de 90 grados. Esto lo vamos a dividir en tres partes, así. Quiere decir que este es un tercio de la base, 2/3 de la base, y aquí sería 3/3, un entero de la base. Aquí lo mismo, 1/3 de la altura, 2/3 de la altura, 3/3 de la altura, o sea 1. El centroide más o menos se ubica cerca de, aquí está mi centroide, del triángulo, cerca del triángulo recto. Tienen que estar checando triángulo recto. Y dice, ¿cómo lo vamos a obtener? Va la primera forma. Me dice que el área, para cualquier triángulo, área va a ser base, toda esta, por altura, pero entre 2, porque se obtuvo de un rectángulo. Acuérdense, lo dividimos a la mitad, entonces es a la mitad. ¿Cómo obtenemos mis coordenadas? X acotada y Y acotada, así se le llama a esta rayita de arriba. Pues nada más se lee, me dice siempre que esté cerca del triángulo rectángulo, de este lado, 1/3 de la base, y nos vamos de este lado, lo mismo, 1/3 de la altura. Tienen que ubicar todos los triángulos, porque ahí ese es más o menos el problema, que todos los vamos a trazar en el primer cuadrante. Tienen que acordarse, aquí está el origen. Primer cuadrante, siempre todas las figuras, y no importa si están a la derecha o a la izquierda, no importa. Esa es la primera forma. Veamos la segunda forma. Vamos a ponerlo ahora, así de cabeza. Aquí está, siempre buscamos el ángulo recto, donde está la L. Dividimos, ya con la práctica van a visualizarlo mejor, en tres partes. Hay aprox que esté ahí tres partes, no traigo ahorita regla. Aunque quede arriba, es la base, entonces aquí quedaría 1/3 de la base, 2/3 de la base, entonces recuerden que es mi base. Altura, ¿y qué sucede aquí? ¿Dónde voy a poner 1/3? Eso es muy importante. Siempre van a visualizar que esto, el triángulo, está así. Siempre lo van a comparar y meter ese triángulo al primer cuadrante, que queda así. Y tienen que preguntarse del origen hasta acá, recordando, mi centroide más o menos se ubica aquí. Aquí está, le pongo centroide. Centroide. Vamos a poner más un punto porque este ve raro. Ahí está el centroide, que va a tener coordenadas X y coordenadas Y acotadas. ¿Y cómo los voy a leer? X, Y. El área es la misma, no pasa nada. Recuerden que esto dice se baja, si está mi centroide para leer. Y si de aquí a aquí es la base, me dice que tome la tercera parte. No cambia. Solo comparen siempre con este que es el inicial. Aquí ponemos
eje Y, eje X. Y la Y, no la tengo aquí, la tengo más arriba. Entonces, aquí ponemos 1/3 de la altura. Aquí está el origen, ¿eh? 2/3 de la altura. El origen está un poco lejos, observen, del ángulo recto. Entonces aquí sería 2/3 partes de la altura. Ahorita va a haber muchas fórmulas y fórmulas y fórmulas. Y después vamos a hacer la aplicación de esas fórmulas. Nos vamos con el inciso C. Aquí lo voy a poner. Voy a empezar a girar este triángulo. Que quede ahora el ángulo recto de aquel lado. Aquí está. Y ya saben, tengo que poner el plano cartesiano. Aquí está la X y aquí está la Y. Origen. Si el centroide va a quedar más o menos a esta altura, bueno, primero hay que hacer las divisiones, que esto nada más ahorita es para la explicación. Ya después con la práctica se va entendiendo si voy a usar la tercera parte de la base o 2/3 partes, base o altura es lo mismo. Esto de arriba es la base, entonces pondría 1/3 de la base, 2/3 partes de la base, aquí. Empezamos siempre del origen hacia arriba. 1/3 de la altura, 2/3 de la altura. Y si pregunto, ¿cuánto vale X y la coordenada Y del centroide? El centroide está ahí. Pues nada más hay que leerla. ¿Qué tan lejos del origen está la X? 2/3 partes. Y así lo pongo. 2/3 partes de la base. Si la base es 20, pues lo tengo que poner 20 por 2 entre 3, es lo que significa. Luego, la Y. La Y está aquí, hay que subir hasta acá. Leemos 2/3 partes de la altura. Mi centroide, entonces, esas son las características. Me falta, ya dije que hay 4 formas, falta una. Y ahorita la repasamos antes de borrar esto. A mí me dicen, haz ahora que el ángulo recto, estoy haciendo el giro. Bueno, ahorita ya no importa. El giro lo vamos a hacer así. Aquí está mi triángulo, el ángulo recto. Quiere decir que el centroide más o menos se encontraría por acá. ¿Qué hacemos? El área es la misma, base por altura sobre 2, entonces 1, 2, 3. Ahí está dividido ya. Pero no se les olvide que siempre aquí hay planos cartesianos. Entonces ponemos así, plano cartesiano, que quede en el primer cuadrante. Ahorita es para que vayamos preparando la mente el reacomodo, cómo puede las 4 formas del triángulo. En una figura pueden presentarse hasta 2, que una figura esté de este lado, otra figura del lado izquierdo, no sé. Entonces, lo mismo hacemos. Aquí me dice que es de la base, tercera parte de la base, 2/3 partes de la base. Esta es altura. Preguntarían, ¿cuáles son mis coordenadas del centroide, de este centroide? A mí me dice que el centroide, aquí se los puse, no se los... Y aquí le pongo que esto es el centroide. Mi centroide, donde se concentra todo el peso de esa figura. Y entonces, ¿cómo lo leo? Pues nada más es, tengo mi centroide aquí, dice que está cerca siempre del triángulo ángulo recto. Bajamos 2/3 partes de la base. X. Y nos vamos hacia arriba para leer Y, 1/3 parte de la altura. Ahorita voy a checar si se alcanzan a ver esos, porque no, a ver si está bien el cuadro. Entonces, visualice cómo nos queda en el triángulo
Eso lo tienen que aprender, porque si leen un triángulo mal, la X o Y, todo el ejercicio, ¿qué creen? Error. Vamos a cometer por ahí un error. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicarlos en mi plano cartesiano, cuadrante 1. Siempre cuadrante 1. Observen. Aquí está el origen. Aquí este es el único que no le marqué el origen. Aquí se lo marcamos. Y siempre van a preguntarse, ¿qué tan lejos está mi centroide del origen? Bajamos una tercera parte y de la altura y de la base. Base le llamamos B, altura H. Volteamos el triángulo y observen qué se modifica con respecto a aquí. Aquí está el origen, pues la altura, porque el centroide con respecto a X no se movió nada. Entonces, la base no se mueve, esta es la base de los 4 cuadros. La X vale lo mismo, pero la Y sí se movió. Ahora me dice que alcanza 2/3 partes de lo alto. Nos vamos. Esta lectura está acá arriba, ¿eh? Movemos el triángulo, giramos totalmente el triángulo. Recuerden que aquí está mi ángulo recto y se preguntan, observen, vean, opuestamente está lejísimos. Vuelvo a dividir la base, me dice que está en X, siempre es del centroide se baja. Como acá está la lectura, 2/3 partes de la base. Nos vamos con respecto a leer hacia arriba la Y, porque la altura, 2/3 partes de la altura. Si comparan con este, pues es totalmente al revés. Hagan de cuenta que lo pasamos del otro lado. Y de este, su compañero es este, que nada más va a cambiar una se queda constante, que es la Y, no cambia con respecto al original. Pero en este caso la X sí está lejos del origen. Recuerden que aquí está el origen. Esa O significa origen, intersección entre el eje X y Y. Ahora ya no van a ser triángulos, vamos a hacer círculos y los voy cambiando, ¿eh? Esto ya lo borro. Estas fórmulas que les di con las figuras, a veces es recomendable tenerlo en una hoja para checar y que no tengan errores para el cálculo del centroide. Y veamos. Seguimos con el tercero. Nos quedamos en el triángulo. Ahora es el círculo. Es un círculo con radio R. Su área, pi, depende de su radio, r cuadrada. Y ese es muy fácil de encontrar. X y Y van a coincidir, como ese es el centro, cuando les enseñan a calcular el centro de la circunferencia dada una ecuación cuadrática. Les dan los valores así, de una fórmula ordinaria o canónica, h, k. Y coincide que la h va a ser la x acotada y la k, la y acotada. Listo, del círculo no hay problema. Solamente tenemos que ubicar qué tan lejos está del plano cartesiano. Aquí no pongo el plano donde se necesita. Se supone que ya está ubicado en el primer cuadrante. Nos vamos a ir con la siguiente figura, que ahora es la mitad o medio círculo. Vamos a ponerle medio círculo. Medio círculo quiere decir que nada más puede presentarse horizontal, hacia arriba o hacia abajo, no importa, horizontal, o bien vertical, izquierda o derecha. Y me dicen que el área, si el completo es círculo completo, pi r cuadrada, pues nada más la divido entre 2. Y listo. Vamos con
a estudiar esto. A mí me dice que el medio círculo, el centroide, todo el peso se concentra aquí. Centroide. Ahí se va a concentrar. Y me dicen que vamos a cambiar solo una fórmula, que es la 4 tercios de R sobre pi. Pero, cuando estén así horizontal, si yo pongo mi plano cartesiano aquí, vamos a ponerlo con otro color porque puse el círculo negro, así. Mi eje X, eje Y. Y hay una, aquí está el origen. Y hay una que se puede leer directo. Si observan, aquí está la X. Aunque yo suba, sigue siendo la X. Eso va a ser el valor de H. No le borré esto por lo mismo. Si yo tengo esto, X, Y, bajamos y aquí leemos para la coordenada X la H. Y del lado izquierdo la K. Quiere decir aquí que la X va a leerse igual. Lo único que voy a buscar es la Y. ¿Cuánto vale aquí? Pues hay fórmula. Y la fórmula me dice que son 4 tercios R sobre pi. Esa es la fórmula. No importa si mi círculo está horizontal, hacia arriba o hacia abajo. Lo puedo voltear. No importa. Eso no importa. Después sí vamos a checar que si esté así, por decir algo, y por acá el plano, vamos para checar eso, cómo lo vamos a hacer. Pero ahorita nada más estoy generalizando fórmulas. Ahorita lo importante son las fórmulas. A ver, veamos. ¿Y qué sucede si lo tengo ahora vertical? Ahora voy a ponerlo así. Y aquí pongo el centroide. Mi centroide me dice que está cerca exactamente de donde estaba el centro, porque ya no es círculo completo. Y aquí sería mi centroide. Y si yo me pongo a leer esto, ¿cuál de las dos podría variar? ¿La X o la Y? Solo varía una. ¿Por qué? La H la puedo leer directo. La K, digo, aquí está, ese es el valor de K. Observen, mi centro, si yo parto esto a la mitad, coincide con la K. Y eso corresponde Y acotada. Y la X, bajamos. Ahí es cuando vamos a usar esta fórmula otra vez. 4 tercios de R sobre pi. Eso es cuando tengamos medios círculos horizontal, vertical. Creo que va la número 5. Ya perdí la cuenta. Me dicen que ahora vamos a ver el cuarto de círculo. Quiere decir que el área pues va a ser la cuarta parte de lo que vale de una circunferencia pi r cuadrada. Y me dicen que tengo dos opciones para, pues nada más una opción. Aquí nada más voy a hacerle uno, no importa. No importa si es arriba, izquierda, abajo, derecha, no importa cómo esté. Mi centroide va a estar aquí. Y esto, para poderlo leer, si yo tengo mi plano cartesiano, aquí está el plano cartesiano X, Y. Me dice que tengo que usar las fórmulas que vimos hace rato para ambos. Porque aquí, claro que aquí este va a ser, nos van a tener que dar el valor del radio. No hay problema, pero en ambos casos va a ser así. 4 tercios de R sobre pi. Así. No hay pierde. Este no hay pierde. Este, después vamos a empezar a hacer las figuras. Pero recuerden que estamos poniendo todo en primer cuadrante.